Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad. Gracias porque nos permite nuevamente poder compartir su palabra. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta tarde a buscar su rostro, que avive nuestros corazones, nuestras mentes, que Él pueda manifestar su voluntad a través de su palabra y por medio de la acción del Espíritu Santo, que Él avive su palabra en nuestros corazones, que Él despierte no solamente físicamente nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu a su palabra, que vuelque nuestros corazones a sus caminos. Y vamos a orar en esta hora para que el Señor nos ayude a poder comprender su palabra. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y justo y fiel, porque tú siempre has provisto y dejado tu palabra para nuestra amonestación, para nuestro ánimo, para nuestra exhortación y confrontación de nuestro pecado. Te suplicamos, Señor, te ruego en esta tarde que tú despiertes los corazones aquí dormidos, que levantes esos huesos secos que aún no tienen vida por medio del poder de tu palabra. Cumple tu propósito, Señor, de darte gloria y honra a ti a través de tu Espíritu Santo, utilizando tu propia palabra, Señor. Que tu palabra llegue al corazón de las personas aquí reunidas y que regrese a ti con fruto para tu gloria y tu honra. Te bendecimos y te honramos y te suplicamos, Señor, nuevamente que abras nuestros ojos y entendimiento para entender y comprender las maravillas de tu ley. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén. Como ustedes saben, hemos estado meditando en el libro de Gálatas y es muy rápido, se ha pasado rápido esta disertación sobre Gálatas. En los seminarios teológicos, por lo menos en Occidente, se distingue entre la teología sistemática y la teología práctica. Y esta división tiene un sentido, pero puede correr el riesgo de dar la impresión de que la teología sistemática sea impráctica. Hay una base en las cartas de Pablo para distinguir entre la teología sistemática y la teología práctica, porque generalmente él enfatiza lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La teología en los primeros capítulos se muestra así, y luego en los capítulos posteriores enfatiza Pablo la ética, la parte práctica, cómo vivimos y nuestra respuesta de fe a lo que Dios ya ha hecho. Y es muy marcada esta diferencia, por ejemplo, en Romanos del capítulo 1 al 11, habla de teología sistemática, del cómo lo que Dios ya ha hecho a favor de nosotros. Y en Romanos del 12 al 16, habla de teología práctica, lo que tú tienes que hacer o lo que yo tengo que hacer en respuesta a lo que Dios ya ha hecho. También en Efesios del 1 al 3, habla de la teología, de lo que Dios ya ha hecho. Y Efesios del 4 al 6 habla de cómo vamos a responder, cómo vamos a vivir. Tiene que ver con la ética, el comportamiento humano y la vida cristiana. Y también en Colosenses, capítulo 1 y 2. Y luego el capítulo 3 y 4 habla de la práctica, de cómo debemos vivir. Aquí la diferencia no está tan marcada, pero de todas formas hay una separación. Y cuando llegamos al capítulo 5 de Gálatas, Pablo empieza a aplicar en forma práctica lo que ya hemos estado diciendo acerca del Evangelio. En oposición al principio de ganar el favor de Dios por medio de cumplir la ley. Y esto viene en Gálatas 5, del 1 al 6. Recuerden, hermanos, hermanas, no hay nada que tú puedas hacer que te permita obtener el favor de Dios. Absolutamente nada. Ni un pensamiento, ni una acción, ni un buen deseo, ni una buena obra. No hay nada, absolutamente nada, que pueda acercarte a Dios por méritos humanos o propios. En otras palabras, rompe con tu religiosidad. Arrepiéntete de tus buenas obras.
Dice Gálatas 5, del 1 al 6. Recuerden, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Ustedes lo pueden seguir aquí enfrente o en sus Biblias. Versículo 1 del capítulo 5. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Versículo 2. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Versículo 3. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Versículo 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Como hemos visto, hermanos, repetidas veces, los Gálatas estaban volviendo atrás, cayendo otra vez en la esclavitud. Y este mensaje es vigente también para nosotros. Si tú no insistes en estar conociendo la palabra de Dios, en estar leyendo la palabra de Dios, en estar memorizando la palabra de Dios, en estar estudiando la palabra de Dios, es casi seguro que regreses a tus viejas prácticas, a tu vieja religiosidad, a tus viejas costumbres. Es matemático. Es comportamiento humano, es natural. Si tú no insistes en buscar al Señor, buscar los medios de gracia a través de la predicación, a través de la lectura, a través de estar en meditación constante entre semana y sobre todo los domingos también, tú vas a regresar a hacerte religioso. Cayendo otra vez en esclavitud, después de ser liberados por Cristo, el principio de justificarse por medio de la ley, y específicamente los falsos maestros estaban insistiendo en que los gentiles recibieran la circuncisión para completar su conversión a Cristo. Este mensaje ya lo hemos visto anteriormente en los Gálatas, y también ahora. Qué fácil es escuchar voces que te invitan a hacer cosas para que Dios te acepte. Qué fácil es trabajar en la iglesia sin que yo me comprometa y sin que mi pecado sea exhibido delante de Dios. Qué fácil es participar en muchas actividades dentro de la iglesia, pero no venir a Cristo para que sea el que me gobierne y me transforme. Qué fácil es decir que soy cristiano, pero en la práctica deja mucho que ver. Es la condición natural del ser humano. No descuidado, que no está constantemente permaneciendo en la fe, insistiendo en la fe. Pero Pablo insiste en que no están completando su salvación o su conversión, más bien están anulando esa gracia. Versículo 1 dice que no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud, y luego les da las razones para no volver a esclavitud, sometiéndose a la circuncisión como medio de justificación. Traten de imaginar esta idea. Los hombres del primer siglo de Gálatas queriendo con sus manos hacer cosas que Dios no les había pedido, pensando que Dios iba a aceptar ese sacrificio o esa acción. ¿Les parece esto conocido? ¿Cuántas cosas que tú y que yo hacemos pensando que Dios va a estar contento con lo que yo estoy haciendo?
cuando no me lo ha pedido? Primero dice que si optan por la circuncisión, están negando a Cristo, porque están diciendo que ya no necesitan a Cristo. Dice, Cristo de nada les aprovechará. Es decir, que podemos optar por la salvación por medio de la ley o salvación por medio de la fe en Cristo, pero no ambas. Pero no podemos optar por las dos opciones, o es una o es otra. O son tus acciones, es tu religiosidad, son tus buenos deseos, son tus pensamientos, o es lo que Cristo ya hizo. Pero no ambas. No se puede servir a dos señores. Es una o la otra. Y luego la imposibilidad de salvarnos por la ley se señala en el versículo 3. Dice que el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. ¿Quieres tú ser religioso? Fracasarías a los 5 minutos. ¿Quieres tú vivir una vida muy recta? Saliendo de aquí, caes en el momento que nos indicado. ¿Quieres decir que tú estás muy bien y que todos los demás están muy mal? Tus propias palabras serán probadas allá afuera o aquí adentro. Cosas que hemos visto que es imposible. Y luego tajantemente dice, de Cristo os habéis separado vosotros. Y si optas por la circuncisión, estás separándote de Cristo, estás abandonando la gracia. En cambio, en el versículo 5, Pablo habla de los verdaderos creyentes, los que no han caído. Dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Otra vez señala la justificación por medio de la fe, pero aquí la coloca en el futuro, diciendo que los creyentes justificados por medio de la fe, también esperamos por la fe confirmación de plena justicia ante Dios, la esperanza justicia. Y en el Nuevo Testamento la esperanza no es un mero ojalá o un deseo que anhelamos que se cumpla, sino es algo seguro. Anticipamos esa esperanza segura que es justicia delante de Dios. En un sentido parece que el versículo 6 podría contradecir lo que Pablo ya ha dicho, porque dice anteriormente, si te dejas circuncidar, has caído de Cristo. De nada te sirve, has caído de la gracia. Pero luego, en el versículo 6 dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión significan algo, son nada. ¿Cómo debemos entender esto entonces? Pues en los versículos del 1 al 4 está hablando de someternos a la circuncisión, justificación. Y traten de abrir su mente un momento, hermanos, hermanas. La circuncisión podría ser cualquier acción que tú quieras hacer ahora, o que te escuches allá afuera o en otras iglesias. La circuncisión representa obras muertas, obras inútiles, obras que Dios no te pidió, obras que no representan absolutamente nada y contribuyen nada en tu salvación. Y esto es constante en nosotros, ¿eh? Yo no digo groserías, y no estoy diciendo que decir groserías sea bueno, ¿eh? Traten de abrir su entendimiento. No, yo soy muy recto, yo no me emborracho, yo no tomo, yo no bailo, yo no hago esto, yo no hago aquello. Son obras muertas que no te sirven para estar bien de Dios. Pero luego en el versículo 5 dice que en Cristo, con fe en Cristo, si uno está circuncidado como una costumbre cultural o como una costumbre médica, es irrelevante, no importa. O si uno no tiene la circuncisión, tampoco importa. Ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada para el que está en Cristo. Pero luego Pablo, y aquí hace el pivote o el punto de partida, hace la transición a la parte ética, a la parte práctica, y dice, hay una cosa que sí importa, y esa cosa que importa es la fe.
Y hemos visto esto repetidas veces, la justificación por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Pero luego lo agrega aquí en anticipación del resto de la carta, la fe que obra por amor. Es decir, que la evidencia de la fe no es la circuncisión, la evidencia de la fe es el amor, cosa que vamos a encontrar en el resto de esta carta en formas muy prácticas. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 11, párrafo 2, tiene una muy buena explicación y descripción y resumen de la fe que justifica su relación con el amor. Y dice lo siguiente: la fe que así recibe a Cristo y descansa en Él, en Cristo, y en su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que obra por amor. ¿Tú tienes fe? Se manifiesta en amor a tus hermanos, en amor a la obra en la iglesia, fuera de la iglesia. Constantemente el amor es la característica de que tú eres justificado. Si tú no tienes amor, tú no has nacido de nuevo, porque el amor es de Dios. El amor es un don de Dios también. Podemos encontrar aquí un buen resumen de las dos partes de Gálatas. La fe que así recibe a Cristo y descansa solo en Cristo y en su justicia, y es el único instrumento de justificación. Un resumen de los capítulos 1 al 4, aunque no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las otras gracias salvadoras, y no es fe muerta, sino que es una obra por amor, que es el resumen del capítulo 5 y 6. Traten de entender esta primera parte de Gálatas, hermanos. Les está anunciando, les está avisando que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. Y esto implica, y esto determina, que dejes de pensar en términos humanos, que dejes de pensar en términos personales lo que tú eres, que te enfoques y te centres en lo que Cristo es, en lo que Cristo ya ha hecho. La parte 2, Gálatas 5, de 7 al 12. Fíjense qué interesante esta idea. Uno de los choques culturales de los norteamericanos y los canadienses que vienen a vivir a México, una de las cosas que les sorprenden a ellos son las costumbres en cuanto a cómo formar filas de personas. Porque a veces en el supermercado o en el banco, la gente se metía o se mete enfrente de las personas que dejan espacio. Ustedes y yo nos formamos en el banco o en el supermercado, y es cultural, y a veces no nos damos cuenta. Si dejamos un espacio, ¿qué sucede? Alguien se mete a la fila, ¿sí o no? Y automáticamente, ¿qué gritamos? ¡A la cola! ¡A la cola! Desde el punto de vista de los estadounidenses o los canadienses, tú puedes dejar espacio en el banco o en la fila del supermercado. Y culturalmente hablando, ellos no se meten, porque culturalmente hablando están educados a respetar la fila. A muchos norteamericanos que vienen a México y se forman en el banco esperando el turno, o se forman en el supermercado dejando espacio, ¿qué creen que pasa? Se mete la gente. ¿Cuál es la reacción de esos norteamericanos o esos extranjeros que ven que se mete la gente? ¿Qué creen que sienten? Enojo, sorpresa, admiración. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando ellos están acostumbrados a que se respeta esa fila, se respeta ese orden, y eso pasa en otros países. En México no. También les asombra mucho, por ejemplo, a los norteamericanos, canadienses, que la fila que se hace para subirte al camión, aquí en México se respeta. En Estados Unidos la gente se sube como vaya alcanzando y caminando o acercándose al camión.
¿Por qué estoy hablando de esto? Antes de seguir con su tema de la libertad, Pablo tiene algunas últimas palabras y son de lo más fuerte en contra de los falsos maestros, porque ellos se habían entremetido enfrente de los Gálatas para impedirles el buen camino. Ilustrando esta idea, los falsos maestros se habían metido a la fila, estaban estorbando, estaban rompiendo el orden. Y no se metían en la fila del banco o del supermercado, se metían a la fila al momento espiritual, al progreso espiritual de los Gálatas. Y no se metían y le daban la espalda a los Gálatas, a la fila, se volteaban de frente y detenían a las personas que venían de frente. ¿Para qué? Para atraer la atención hacia ellos y no hacia Cristo. Gálatas 5, de 7 al 12, lo voy a leer. Versículo 7, dice, ustedes corrían muy bien la carrera. Fíjense en la ilustración, no van caminando, ya van corriendo. ¿Quién corre? Quien tiene una buena condición. ¿Quién corre? Quien ya ha practicado caminar, trotar o correr. ¿Quién corre? Quien ya tiene un objetivo en la mente. ¿Quién corre? Aquel que tiene una buena condición física, en este caso espiritual. ¿Quién corre? Aquel que se ha despojado de mucho peso. Aquí está diciendo, ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Versículo 8, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Versículo 9, esta falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Versículo 10, confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los están confundiendo, sea quien fuere. Versículo 11, amados hermanos, si yo todavía predicara que ustedes deben circuncidarse, como algunos dicen que yo hago, ¿por qué entonces aún se me persigue? Si ya no predicara que la salvación es por medio de la cruz de Cristo, nadie se ofendería. Versículo 12. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes, mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? En el versículo 13, Pablo regresa al tema de la libertad, pero tenemos este interludio, esta digresión. La palabra digresión representa poner pausa al tema y hablar de algo que quizá no tenga completa relación, pero quiere llamar la atención en medio de esta cadena de ideas, en la cual él denuncia de nuevo a los falsos maestros, utilizando esta imagen de que los Gálatas estaban corriendo bien y algunos se entremetieron. Los falsos maestros se metieron enfrente de ellos para impedirles el camino. ¿Saben qué es lo tremendo de todo esto? Es que muchas veces tú mismo puedes tener este comportamiento o esas actitudes de falso maestro para ti mismo. Tú mismo te pones el pie para tú mismo tropezarte. Tú mismo eres el arquitecto de tu propia destrucción. Tú mismo eres que pone el palo en la rueda de la bicicleta para tropezarte. Con tu falta de fe, con tu falta de obediencia, con tu falta de sujeción a la autoridad de la palabra. Y aquí pregunta Pablo, ¿vosotros corrías bien? ¿Quién os impidió? ¿Quién se metió para que no obedecieran a la verdad? Y luego Pablo identifica algunas cosas acerca de estos falsos maestros. Los identifica como una persuasión, pero no una persuasión de Dios. Esta persuasión no es de aquel que os llama. No dice exactamente de dónde, pero sabemos que aquí no es de Dios. Y luego, utilizando esta idea de persuasión, emplea una imagen que es común en la Biblia, la levadura. Dice que en el versículo 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y en casi todas las instancias de la levadura es una influencia mala que empieza
en una parte de la masa y luego fermenta toda la masa, infecta toda la masa. Y parece que estos falsos maestros eran una minoría, pero aún así su influencia era grande entre los Gálatas. Versículo 10. Pablo dice que ellos tendrán que llevar su propio castigo, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Hermanos, estamos llamados a poner atención, a atender lo que la palabra de Dios tiene escrito para nosotros. Y es lógico que si yo la leo constantemente estoy atendiendo la palabra de Dios. Si yo no la leo constantemente, yo mismo me estoy boicoteando. Yo mismo estoy siendo el constructor de mi destrucción. ¿Cómo van a enfrentar? ¿O cómo voy a enfrentar? ¿O cómo vamos a enfrentar el momento de la pérdida? Si estás arraigado a la palabra de Dios, esa pérdida tiene otra forma de abordarse. Si tú no estás arraigado en la palabra de Dios, estás arraigado a ti. Y esa pérdida terminará por destruirte y sepultarte. La palabra de Dios no solamente es conocimiento, es vida y práctica. Si hoy, este día, no eres feliz, no tienes gozo, no es culpa de la iglesia. No es culpa de que tengamos o no tengamos pastor. Es importante tener un pastor. Queremos un pastor. Si tú no tienes gozo en tu corazón, es porque tú mismo has abandonado la fuente de vida. Tú mismo te has puesto en contra de lo que Dios mismo está diciendo. Y eso tiene consecuencias. Luego, en un momento sarcástico, Pablo deseó que ellos, los falsos maestros, terminaran el trabajo. Emascularse es la palabra. A sí mismos. Versículo 12. Ojalá que los que os perturban también se mutilaran. Aquí hay un punto teológico en medio de este sarcasmo que Pablo está utilizando. Que cortar la carne no hace a nadie justo delante de Dios. Ni la circuncisión, ni la mutilación. Es decir, la emasculación. ¿Saben qué significa esto? Cortarse completamente el órgano reproductor masculino, por completo. La emasculación puede lograr justicia delante de Dios, siguiendo el argumento de Pablo. Si ellos piensan que cortar un poco de carne a través de la circuncisión puede darles justicia delante de Dios, pues de una vez, ¿por qué no cortan todo el órgano? Para lograr aún más justicia delante de Dios. Suena absurdo, ¿verdad? No se logra así alcanzar la justicia de Dios. Lo drástico de esta sugerencia demuestra lo inútil de tratar de conseguir o establecer justicia delante de Dios por medio de cortar la carne. Y esta idea está también muy permeada y muy metida dentro de la iglesia. Yo no hago esto, o yo sí hago esto. Yo no digo esto, o yo sí digo esto. Y puedes llevar tu vida 30, 40, 50, 80, 90 años de cristiano y vivir engañado. Y vivir en tu propia justicia. Tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Toluca. Estuve en la Unión Nacional de Maestros. Y gente de todas partes de México, de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Gente del sur, gente del centro, muy poca gente del norte. Y hay un factor común, hermanos y hermanas, dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana. La gran mayoría de los asistentes, maestros, no conocen al Dios de la Biblia. No digo que todos. Les ofrecimos material para que estudien los documentos que son parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana, como los documentos de la fe de Westminster, Catecismo Menor y Mayor, y la Confesión, y solamente poca gente atendió la invitación.
¿Qué están diciendo? No necesito que alguien me enseñe. Yo solito en mi casa. ¿Se puede imaginar lo perverso y lo limitado que es todo esto? Muchos de ustedes conocen los documentos de fe de Westminster, pero no los entienden, no los practican, porque no vienen, porque no se involucran en los momentos en los cuales estamos estudiando. Y no es que los documentos sean superiores a la palabra de Dios, están sometidos y son sujetos a la palabra de Dios. Pero recordarnos, como estamos viendo la humillación de Cristo, nos hace mucho bien, nos centra, nos ayuda, nos recuerda la necesidad de humillarnos delante de Dios, de buscar este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En contraste con esos falsos maestros, Pablo y todos los verdaderos predicadores del Evangelio declaran el mensaje de la cruz de manera clara, de manera sencilla. No obstante lo escandaloso, no obstante la persecución que conlleva, en el versículo 11, Pablo pregunta: pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? Aún en el tal caso, el escándalo de la cruz ha sido abolido en el Imperio Romano. Y fíjense qué interesante todo esto. El judaísmo, aunque a veces perseguido, era una religión lícita en el Imperio Romano, era permitida. Una religión permitida. Entonces los judaizantes de ese tiempo podían esconderse bajo la cobertura, la protección ofrecida a los judíos, bajo el Imperio Romano, bajo las leyes romanas. Pero los cristianos, ya que empezaban a verse como algo diferente al judaísmo, algo distinto, ya no estaban bajo su protección. Por lo tanto, predicar la circuncisión conllevaba una cierta protección. Pero predicar la cruz, no. Fíjense qué interesante la motivación de esos falsos maestros. Ponerse ellos como líderes, como los que tenían la atención, los que sabían lo que Dios les iba a decir, para vivir en paz, en medio de una sociedad, en medio de un imperio romano completamente decadente. Y si esta idea la traspasas ahora, es exactamente lo mismo. O vives bajo tus propias reglas para sentirte bien y que tus primos, tus hermanos, tus papás, tus hijos, tus nietos te acepten, digan: ay, qué buena onda es el viejito, la viejita, ay, qué buena onda, paz y amor. Y no te moleste nadie afuera. O convertirte en un esclavo de Cristo, aunque seas enemigo de todo mundo, incluso de ti mismo. Hombre de verdad es aquel que habla verdad, aunque no le convenga, aunque le perjudique. Obviamente esto implica también a las mujeres. Además, la cruz es escandalosa. Es escandalosa para el griego, es escandalosa para el judío. Y Pablo reflexiona sobre este escándalo en 1 Corintios 1:18 en adelante. Porque la palabra de cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios
es más fuerte que los hombres. Hermanos, mientras estemos aquí y el Señor nos permita a Moisés y a mí, y a los que estemos sirviendo, es predicarles a Cristo. Es mostrarles a Cristo de manera clara. Y una vez que ustedes vean a Cristo de manera clara, nosotros hacernos a un lado para que ustedes vean y contemplen a Cristo. Porque Cristo es glorioso, es santo, es perfecto, es puro. Nosotros no. Nuestra labor es mostrarles a Cristo. Nuestra labor es constantemente evitar, absalonizar a la iglesia y a la congregación. Los judíos tropezaban en la piedra de un Mesías crucificado. Los gentiles despreciaban a un Redentor crucificado en una cruz romana. Pero es el mensaje que Dios utiliza para salvar a los que creen, tanto judíos como gentiles. Y regresando a Gálatas, a pesar de la influencia de los falsos maestros y a pesar de lo que habían logrado en persuadir a muchos de los gálatas, Pablo retenía una confianza en la obra de Dios en ellos. En el versículo 10 dice: yo tengo confianza respecto a vosotros en el Señor, de que no optaré por otro punto de vista, manteniendo una esperanza en el efecto. El buen efecto de esta carta que les envió, que al recibirla ellos reaccionarán con fe, regresando a la fe en Cristo y abandonando su falsa esperanza en su propio cumplimiento de la ley. Y así, un verdadero ministro del Evangelio debe retener y mantener esperanza en Cristo para todos los que han profesado fe en Cristo, esperando, orando y trabajando para que los que profesaron a Cristo continúen en su fe y lleguen a la plena realización de su salvación en Cristo Jesús, creciendo en gracia y en conocimiento del Señor Jesucristo. No puedes estar ocioso, no puedes estar sin crecer, sin mantenerte pegado a Cristo. Por último, hermanos, versículo 13 y 15, 13 al 15. Después de su digresión, después de poner pausa y hablar de un tema importante, hablando otra vez de los falsos maestros en Gálatas, Pablo regresa al tema de esta sección, que es la libertad. En el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas dijo: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y luego en el versículo 13 regresa al tema de la libertad diciendo, lo voy a leer: pues ustedes, versículo 13, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Versículo 14. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Ya hemos visto que la evidencia de la fe es el amor, en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Ahora tenemos una descripción práctica de lo que es el amor en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino, y aquí está lo positivo, sino servíos por amor, en términos prácticos, los unos a los otros. ¿Qué es el amor, hermanos, en términos prácticos? Es servicio mutuo. Así que la libertad cristiana no es licencia para ser indulgentes con nuestras pasiones, para permitirnos hacer cosas que me beneficien. Ay, tengo libertad. Ay, creo que me voy a dar un tratamiento especial. No lo necesito, pero me voy a dar un tratamiento contra las arrugas. Tengo el dinero, tengo el tiempo y tengo la oportunidad. Entonces, como me amo tanto, me voy a hacer tratamiento. Aunque ya me di cuenta, y Dios me lo mostró, que un hermano o una hermana tiene una necesidad. Y yo cierro mi corazón y gasto ese dinero en lo que yo quiero.
La libertad cristiana no es una licencia para ser indulgentes con nuestras pasiones y deseos, sino libertad para negarnos a nosotros mismos, nuestros propios privilegios, para ponernos a la disposición de los demás y para poner sus intereses antes que nuestros propios intereses. Como Cristo dijo en Marcos 10:45, ni siquiera el Hijo del Hombre ha venido para ser servido, sino para servir y entregar su vida como rescate por muchos. Y también aprendemos aquí que el amor cumple la ley, versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta cita viene en el Levítico 19:18, cuando preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Él contestó, primero Deuteronomio, diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres. Y luego citó este versículo de Levítico 19:18, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí entendemos que el amor es el cumplimiento de esta ley, que resume nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo en una forma más extensa, más amplia, permanente, constante. En Romanos 13, empezando el versículo 8, Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. En otras palabras, hermanos y hermanas, nunca el amor será suficiente. Siempre puedes dar más. Siempre puedes amar más. Y ante el amor no hay restricción. Porque esto dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora tenemos el argumento completo de Gálatas. Y con eso estoy terminando. 1. No podemos estar en una correcta relación con Dios, es decir, justificados delante de Dios, por medio de cumplir la ley, por medio de ser religiosos, por medio de obras muertas. No puedes salvarte a ti mismo. Es solamente a través de Cristo, de su sacrificio, de su obra implantada en ti. 2. Podemos estar justificados delante de Dios solamente por medio de la fe en Jesucristo. La fe es el medio que Dios nos dio para acercarnos a Él. 3. La fe se muestra en el amor a otros y a la causa de Cristo. 4. El amor cumple los requisitos de la ley de Dios. Y si quieres actividades concretas para cumplir con estos mandamientos de amor, puedes pensar en todas las cosas que haces para cuidarte a ti mismo. Porque el mandamiento es muy extenso. Hermano, hermana, ya te amas a ti mismo. Ya te cuidas a ti mismo. Todo lo haces para ti mismo. Haz esto también para tu prójimo. Y luego el versículo 15 tenemos un ejemplo que es lo opuesto del amor. Es morder y es devorarnos unos a otros. Pero si os mordéis, es porque tu sistema religioso es el que rige tu vida. Tiene que ver con el cumplimiento personal. Y ese sistema resulta en orgullo, en envidia, en competencia malsana. Y por lo tanto termina en maltratarnos los unos a los otros. En contraste, los que se enfocan en Cristo están libres para amar a los demás. Y este amor cumple el propósito de la ley. Así que Pablo no está diciendo, olvídense de cumplir la ley. Al contrario, él quiere que cumplamos la ley. Pero sabe que solamente por medio de la fe en Cristo Jesús podemos amar y así cumplir la ley. Hermanos, es matemático. Si tú no amas, entonces estás odiando. Si tú no practicas el amor a tu hermano, entonces lo estás odiando. No, hermano, yo no digo nada.
Estás odiando porque no estás amando. Lo contrario de amar, aquí lo dice el versículo 15, es morder, es comerte al otro hermano. Si tú a lo largo de tu vida cristiana despreciaste o hablaste de la iglesia porque había pastor o no había pastor, porque estaba derecho o estaba chueco, porque era moreno o porque era blanco, porque te gustaba o no te gustaba, y tú hablaste en tu casa y comentaste y dijiste, no, este pastor es así, no, estos ancianos son así, no, estos son... y hablaste negativamente de eso, ¿por qué esperarías que tus hijos, ahora de adultos, amen a la iglesia, amen al Señor? Si tú sembraste en ellos, inconscientemente, un desprecio tácito por la iglesia, que es de Cristo, no es tuya ni es mía, es de Cristo quien la salvó y la ganó con su sangre. ¿Por qué esperas que tus hijos o tus nietos vengan a la iglesia? Si durante muchas generaciones hablaste, no amaste, sino odiaste y te comiste unos a otros. No esperes estar sano, no esperes estar saludable si constantemente estuviste sembrando el morderte y el comerte unos a otros. Si esa es tu historia, arrepiéntete y pide perdón al Señor. Si ese fue tu estilo de vida, arrepiéntete y pídele al Señor que te perdone. Para que puedas empezar a amar, aunque tengas 90 años. Nunca es tarde. Entonces no debemos empezar con la cuestión de cumplir la ley. Tenemos que empezar con la cuestión de que no hemos cumplido la ley de Cristo, que Cristo ha cumplido. El cumplimiento de la ley es que Cristo ha muerto y resucitado, y por medio de la fe en Él podemos tener justicia delante de Dios. La justicia de Cristo regalada a nosotros, dada a nosotros. Y ahora esta fe se evidencia en forma práctica en el amor, y este amor cumple la ley. Cuando reflexionamos en el crecimiento de la iglesia presbiteriana de México, y cuando pensamos, ¿cómo puede crecer la iglesia? Príncipe de Paz, particularmente. Podemos identificar 3 elementos que contribuyen al crecimiento de la iglesia. 1. El primero es el testimonio espontáneo de los cristianos compartiendo el evangelio con los que están en sus círculos. Los días, sábados, fines de mes, la actividad de evangelismo. Pero no es la única. Ahí donde estás tú, en tu trabajo, ahí donde te sientas tú, ahí donde vas tú, ahí donde te cortas el pelo, ahí donde estás esperando la fila del banco, ahí donde estás tú, el testimonio espontáneo de ¿qué? Mira lo que Cristo hace por mí. Pero si no es un problema de Cristo, es un problema tuyo, por tu falta de obediencia, por tu falta de entregarte a Cristo, o peor, no has nacido de nuevo, crees que eres cristiano, pero no lo eres. Examina tu cristianismo, examina tu religión. Primero, el testimonio espontáneo de los cristianos compartiendo el evangelio con los que están a tu alrededor. Y si lo haces y lo practicas, un domingo, un sábado, día de evangelismo va a ser algo natural. No el domingo, no el sábado nada más, el domingo, el martes, el lunes, el miércoles. Va a ser algo que se va a dar a flor de piel. B, el segundo elemento es la instrucción bíblica, la predicación bíblica. Hermanos, hermanas, asistan a la escuela de formación cristiana. Hermanos, hermanas, asistan a la femenil los martes, asistan los jueves al estudio del catecismo. No es opcional, es de vida o muerte. Es prepararte para el futuro. No desprecies el estudio de la palabra de Dios. Deja tu religiosidad, deja tu conformismo, deja tu orgullo y di, Señor, te necesito. Aunque esté este cuate aquí enseñando, hablando por mí, aunque yo les caiga gordo, no maten al mensajero. Escuchen lo que dice la palabra de Dios.
Y 3, el tercer elemento son las relaciones de amor que son visibles en la iglesia. Basta de odiarnos a nosotros mismos. Expresemos el amor. Aunque me caiga gordo este chilango, expresen el amor. Acérquense, pregunten, oren por este siervo inútil. Fomenten el amor unos a otros. Es una marca distintiva de un nuevo nacimiento. Si no hay amor, examina tu cristianismo. No ames a los que te aman. ¿Qué tiene de extraordinario? Bendigan a los que los maldicen y los maltratan. Es el verdadero cristianismo. Hablamos con la gente acerca de Cristo. Les enseñamos la palabra de Cristo y les mostramos en nuestras vidas lo que es el amor de Cristo. Ahora, si nos intimida la magnitud de esta obra, es una obra gigantesca, imposible humanamente hablando, de hablar, de enseñar, de demostrar el amor de Cristo, podemos desalentarnos como si estuviéramos otra vez bajo la ley. Pero tenemos que entender que nuestra obra de amor es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Afiánzate, confía en el poder de Dios, no en lo que tú eres, no en lo que tú fuiste de niño, de adulto o de viejo. No en lo que tu familia fue, hizo o no hizo por ti. No en tu condición económica ahora o mañana. No si estás sano o estás enfermo. No si estás solo o acompañado. Afiánzate, descansa en el poder de Dios. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Y esta obra de amor, el Espíritu Santo, la vamos a poder estar viendo más adelante en los siguientes versículos y capítulos de Gálatas. Hermano, hermana, estamos llamados a examinar nuestro corazón, que el Espíritu Santo examine nuestros corazones. Y una vez que te muestre en dónde estás parado, actúa en consecuencia. No seas flojo, no seas floja, no seas displicente. Ay, ya después lo arreglaré. Toma cartas en el asunto. Porque si tú no hablas, si tú no vives la vida cristiana, las piedras lo harán. Y qué vergüenza, qué despropósito. Que el Señor levante hombres y mujeres fieles a su palabra, fieles a la voz de Dios. Y entonces, y solo entonces, la iglesia florecerá, renacerá. Porque está en relación correcta con Dios a través de Cristo Jesús. Oremos. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por recordarnos, Señor, con claridad lo que necesitamos en nuestros corazones. Y es el perdón de pecados, la relación correcta contigo a través de Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, porque nuestra religiosidad ha marcado, ha hecho huella, ha hecho un surco en nuestra forma de vivir y pensar. Te suplicamos, Señor, que renueves nuestras mentes y corazones por medio de tu palabra. Que sea tu palabra ese martillo que rompa esta piedra llamada corazón. Que sea tu palabra la que nos avive y nos levante, Señor, para ser embajadores fieles y dignos delante de ti. Aviva tu iglesia en medio de este tiempo. Que tu palabra corra con libertad, con claridad, con honestidad, con sinceridad. Y que tú renueves vidas y corazones de aquellos que están desanimados, de aquellos que están apagados, de aquellos que han olvidado su primer amor. Prende en ellos en su corazón el amor por tu palabra, Señor. Y aquellos que se engañan a sí mismos pensando que son cristianos, confróntalos, Señor, para que puedan venir ante ti o puedan alejarse por completo. Señor, haz que tu iglesia crezca para tu gloria y tu honra, Señor. Haz que tu iglesia se afirme en tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor. Bendito seas y alabado seas por Cristo Jesús. Amén.